¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los criminales que sobreviven a décadas en prisión y luego salen al mundo real? Desde Clifford Hampton hasta Joe Legon, hoy te mostraré 5 casos extremos de personas que enfrentaron condenas inhumanas y vivieron para contarlo. Número 1. Joe Legon. Imaginen ser sentenciado a prisión a los 15 años y salir de prisión después de 68 años consecutivos. Esta es la historia de Joe Legon, el menor condenado a cadena perpetua más longevo de Estados Unidos. El 20 de febrero de 1953, con solo 15 años, Legon se encontró con 2 adolescentes a los que solo conocía de pasada, quienes le presentaron a otros 2 adolescentes. Tras una noche bebiendo vino, la pandilla empezó a robar para intentar comprar más alcohol. Esta ola de violencia, alimentada por el alcohol, acabó con la muerte de 2 hombres, Charles Pitts y Jackson Hammond. Fue un día triste en Filadelfia, y los 4 jóvenes responsables del violento crimen fueron pronto capturados por la policía. Fue tras el arresto que el caso dio un giro bastante polémico. Tras ser capturado por los agentes, Legon no se le permitió representación legal ni visitas a su familia. La policía también le entregó algunas confesiones firmadas, lo que manchó para siempre la integridad de todo el caso. Pero eso no es todo. El juicio se llevó a cabo en un solo día. Tras una breve deliberación, Legon fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Aunque Legon admitió haber apuñalado a una persona que sobrevivió al incidente, siguió negando vehementemente su participación en los asesinatos. Pero todas sus súplicas cayeron en saco roto. Con tan solo 15 años, su vida se derrumbó, y de repente, se le escapó como el polvo. A principios de la década de 1970, el caso cobró nueva vida, y tras una cuidadosa revisión, la ciudad ofreció clemencia a Legon y a sus cómplices. Pero Legon no aceptó la oferta, ya que requeriría una admisión de culpabilidad, algo que no estaba dispuesto a aceptar. Finalmente, Bradley Bridge, abogado de Legon durante 15 años, logró revocar su sentencia inicial. Según Bridge, Legon fue declarado culpable únicamente por asociación ilícita, y si fuera juzgado hoy, solo recibiría una condena de 5 a 10 años. El caso continuó en los tribunales durante muchos años hasta 2012, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos lanzó una bomba. En una decisión inesperada, la Corte Suprema declaró inconstitucional dictar cadenas perpetuas sin libertad condicional para adolescentes. Esto reavivó la atención sobre el caso de Joe Legon, y en 2017, fue condenado nuevamente a solo 35 años de cárcel. Dado que ya había pasado más de 60 años tras las rejas, pudo optar inmediatamente a la libertad condicional. Pero Legon no estaba conforme con la libertad condicional, así que recurrió a los tribunales para impugnar la decisión, y ganó. En febrero de 2021, Joe Legon, de 83 años, fue liberado de prisión sin libertad condicional. Aunque no hubo drama alguno en torno a la liberación de su esposa, Legon afirmó que salir de prisión fue como volver a nacer. Con su recién descubierta libertad, Legon espera pasar el resto de su vida en paz y felicidad. Al explorar las historias de personas que sobrevivieron a condenas por demencia, el caso de Legon es un testimonio de los cambios drásticos que una cadena perpetua puede tener en una persona. Número 2. Chester Weger. En 1960, un crimen horrendo sacudió la ciudad de Chicago hasta sus cimientos. 3 mujeres fueron halladas asesinadas en el parque estatal Starved Rock, en uno de los casos más horripilantes que la ciudad haya visto jamás. Las 3 mujeres, Frances Murphy, de 47 años, Mildred Lindquist, de 50, y Lillian Edding, también de 50, estaban casadas con algunos de los empresarios más prominentes de Chicago. Todas habían hecho un viaje de 4 días al parque estatal Starved Rock, en Illinois, para relajarse y conectar con la naturaleza. El lunes 14 de marzo de 1960, la historia dio un giro sombrío después de que las 3 decidieran hacer una excursión por la tarde al cañón de San Luis. Nunca regresaron. Sus restos fueron encontrados posteriormente el 16 de marzo, y según los investigadores, los 3 sufrieron un traumatismo cráneoencefálico grave y cerca se encontró una rama de árbol manchada de sangre. Esta fue la presunta arma homicida con la que fueron apaleados hasta la muerte. Pero ¿quién fue el responsable de este atroz crimen? Y lo más importante, ¿por qué? Los investigadores se pusieron en acción de inmediato, trayendo a todas las personas que parecían tener interés en el caso para reconstruir los hechos ocurridos aquel fatídico día.
Chester Weger, fue uno de los entrevistados. En aquel entonces, Weger trabajaba como lavaplatos en el Starved Rock Lodge, y según el testimonio de otros empleados del centro, Weger supuestamente se presentó a trabajar el día de la desaparición de las mujeres con arañazos en la cara. ¿Se trató de una simple coincidencia o de un testimonio crucial? Los agentes a cargo del caso optaron por la segunda opción, aunque mantuvo su inocencia e incluso pasó no una ni dos, sino 6 pruebas de detector de mentiras. Los investigadores lo bombardearon con preguntas hasta que finalmente logró que confesara. Quizás se debió a que encajaba con la descripción del supuesto criminal o a sus primeros roces con la ley. Pero fuera cual fuese el caso, los investigadores lograron intimidarlo para que confesara, admitiendo no solo la muerte de las 3 mujeres, sino también otro delito inminente de agresión y robo. Sin embargo, la fiscalía solo lo juzgó por la muerte de una de las 3 mujeres, Lillian Oetting. Tras un juicio muy debatido, Weger fue declarado culpable el 3 de marzo de 1961 y posteriormente condenado a cadena perpetua el 3 de abril. Continuó su tranquila vida en prisión hasta febrero de 2020, cuando finalmente obtuvo la libertad condicional. Tras innumerables intentos, se encontró en la lista de personas que sobrevivieron a condenas por demencia. Tras su liberación, un gran avance sacudió el caso, amenazando con destrozar su condena inicial. Según las pruebas del asesinato de Starved Rock, uno de los varios cabellos encontrados en un guante de una de las víctimas no pertenecía a Weger, lo que significaba que existía la posibilidad de que fuera exonerado del caso. Sin embargo, al momento de grabar este video, no se había identificado al verdadero culpable de los asesinatos, por lo que Weger no había sido oficialmente absuelto de la condena. El caso continúa en los tribunales, y los espectadores tienen curiosidad por ver cómo se desarrolla todo el drama, pero por muy descabellada que suene la historia de Weger, esta lleva las cosas a un nivel completamente diferente. Número 3. Lester Pearson. En un cálido día de octubre de 2021, Lester Pearson, de 84 años, salió de la penitenciaría estatal de Luisiana como un hombre libre. Había estado encerrado durante 57 años, pero eran 47 años más de lo que inicialmente esperaba. Para comprender la complejidad de este caso en particular, retrocedamos en el tiempo hasta 1964, cuando Pearson tuvo su primer encontronazo con la ley. Debido a su presunta participación en la muerte de un hombre, se enfrentaba a 2 opciones. Opción 1. Enfrentarse a un jurado altamente prejuicioso como afroamericano y arriesgarse a ser condenado a la silla eléctrica. Opción 2. Firmar un acuerdo de culpabilidad y disfrutar de una sentencia mucho menor de 10 años y 6 meses. En aquel entonces, ir a juicio no era recomendable para un afroamericano que se encontraba en el lado equivocado de la ley, así que eligió la segunda opción, pero tampoco salió como esperaba. En lugar de recibir una simple sentencia de 10 años, Pearson se encontró atrapado tras los muros de la prisión de por vida. Después de los 10 años y 6 meses, nadie me dijo nada, declaró Pearson en una entrevista con PBS NewsHour. Durante muchos años, el anciano recluso creyó que nunca saldría vivo de la cárcel, y su esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Pero no estaba solo en esta dura experiencia. De hecho, muchos más habían sido víctimas de un sistema judicial deficiente. En total, el proyecto estatal de Luisiana identificó a 60 reclusos, la mayoría de ellos personas de color que se declararon culpables de diferentes delitos para evitar la ejecución y con la promesa de una sentencia más corta. Estas personas que sobrevivieron a condenas de prisión demenciales llegaron a ser conocidas como los condenados a cadena perpetua de 10 a 66 años. Cada uno de estos hombres tenía entre 66 y 86 años y aún permanecían tras las rejas. Pero Pearson fue uno de los afortunados. En 2021, su caso se presentó ante un juez y se le dictó una nueva sentencia, tal como lo exigía el fiscal de distrito de la parroquia de Orleans. Su anterior cadena perpetua no oficial se redujo a tan solo 55 años, con crédito por los 57 años que ya había cumplido. Gracias a este nuevo avance, Pearson fue liberado y se encontró en un mundo que no había visto en casi 6 décadas. Pero él es solo uno de los 5, 10 o 6 presos de por vida que han sido liberados. Hasta hoy, 55 personas más permanecen tras las rejas, pagando un precio más alto del que esperaban. ¿Terminará su historia con la libertad? ¿O pasarán estos hombres el resto de sus días encerrados? Habrá que esperar. Número 4.
Richard Honech. Esta historia se remonta al año 1899, cuando Richard Honech le quitó la vida a un antiguo compañero de la escuela, identificado como Walter F. Kohler. A los 21 años, Honech fue encerrado de por vida por el atroz crimen, y no lo liberarían hasta 64 años después. Rastreando el origen de todo el crimen, descubrimos una historia que te pondrá los pelos de punta. Antes de que Honech se dedicara a la delincuencia, era telegrafista e hijo de un acaudalado comerciante de maquinaria agrícola. Pero en septiembre de 1899, él y otro hombre, Hermann Hundhausen, urdieron un plan para eliminar a un hombre que inicialmente había testificado en su contra en un caso de incendio provocado. Ambos hombres habían guardado rencor contra Keller desde su testimonio condenatorio algunos años antes, y ahora era el momento de la venganza. Así que siguieron luchando, con sangre en los ojos y determinación en el corazón, al embarcarse en esta misión mortal. Honech y Hundhausen iban armados hasta los dientes con un cuchillo Bowie de 20 centímetros, un cuchillo Bowie de 40 centímetros, una navaja plateada, un revólver calibre 44, un revólver calibre 38, un revólver calibre 22, una porra y 2 cinturones de cartuchos. Era como si fueran a la guerra. Pero eso no era todo. Los dos hombres también idearon un plan para cubrir sus huellas, llevando consigo un kit de escape mientras se dirigían a la casa de la víctima. Este kit de escape, repleto de cosas, incluía 2 bolsas llenas de novelas de 10 centavos, grabados obscenos y ropa de la que se habían recortado los nombres. Los agentes pronto encontraron el cuerpo sin vida de Kohler, sentado en una silla, apuñalado por la espalda. La escena podría haber sido tan poética si no fuera tan horrible. Pronto, la policía les pisó los talones a los dos sospechosos, y poco después, Honech y Hundhausen fueron encontrados y arrestados. Tras su captura, la verdad del caso comenzó a salir a la luz. Según una confesión de Hundhausen, los dos hombres habían jurado vengarse de la víctima tras su testimonio, y su plan de venganza fue cuidadosamente orquestado y planeado hasta el más mínimo detalle. Pero nadie escapa del largo brazo de la ley, y en noviembre de 1899, Richard Honech fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero su historia no terminaría entre los muros de la prisión. Sin embargo, sus primeros días tras las rejas se vieron empañados por graves actos de violencia, como aquella vez en 1912, cuando apuñaló al subdirector de la prisión de Joliet con un cuchillo artesanal. Así, sin más, pasó 28 días seguidos en régimen de aislamiento por la infracción. Todo cambió cuando fue trasladado posteriormente a Menard, y según los funcionarios de la prisión, Honech no fue más que un preso modelo. Durante los siguientes 35 años de su vida, trabajó en la panadería de la prisión y se cuidó mucho de olvidar sus días difíciles. Durante las primeras décadas de su vida en prisión, Honech tuvo muy pocos contactos con el mundo exterior. Aparte de un amigo que lo visitó en 1904 y un periodista en 1963, nadie más fue a buscarlo. El único otro respiro que tuvo fue una nota de 4 líneas que recibió de su hermano en junio de 1904. Esto fue hasta agosto de 1963, cuando su caso cobró nueva vida. Bob Pause, un reportero de Associated Press, se enteró del caso de Honech a través de un periódico de la prisión de Menard. Inmediatamente, se sintió inspirado a difundir la historia de este preso milenario al resto del mundo, lo que le dio a Honech una nueva ola de popularidad. Pronto, le llegaron montones de cartas, tanto de seguidores como detractores. En total, se decía que recibió una bolsa de 2.000 cartas, incluyendo una propuesta de matrimonio de una mujer en Alemania, ofertas de empleo y regalos monetarios que oscilaban entre 5 y 25 centavos de dólar. El clímax de la historia llegaría el 20 de diciembre de 1963, después de que Honech fuera puesto en libertad condicional de la penitenciaría del sur de Illinois, tras cumplir la asombrosa cifra de 64 años de prisión. A sus 84 años, Honech finalmente salió de la celda, acompañado por el mismo reportero que contó su historia al mundo. Mientras Puz le presentaba la realidad del mundo exterior, el anciano prisionero no pudo contener su asombro. Todo le maravillaba, desde la velocidad a la que circulaban los coches hoy en día hasta los enormes rascacielos que se alzaban desde su partida. Finalmente, quedó al cuidado de su sobrina, la señora Clara Orth, quien tuvo que dejar su trabajo para cuidarlo, e incluso llegó a vender su casa rodante de una habitación
y comprar una casa de 2 habitaciones en Oregón. Su historia cautivó al mundo simplemente por el tiempo que pasó tras las rejas. Aunque su récord de condena más larga ha sido superado desde entonces por al menos otros 8 casos, Honeck viviría una década más antes de sucumbir a las frías garras de la muerte a los 97 años. Número 5. Clifford Hampton. Era el año 1958 y Clifford Hampton tenía solo 18 años, pero estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. En esa fatídica noche, Hampton y su novia de 17 años, Bertha Ann Gibson, tuvieron una acalorada discusión que pronto se tornó mortal. Tras rechazar la solicitud de Hampton de tener relaciones sexuales, Hampton montó en cólera, tomó un cuchillo y apuñaló a su novia 28 veces, acabando con su vida en el acto. Fue un crimen contundente que conmocionó a toda la comunidad, dejando a la gente con más preguntas que respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que Hampton fuera arrestado, juzgado y condenado a cadena perpetua por el asesinato. Durante los siguientes 61 años de su vida, Hampton permanecería entre rejas en la infame prisión de Angola, mientras el mundo lo ignoraba. Pero a pesar de estar bajo llave, su violencia no parecía disminuir en absoluto. Apenas 3 años después de recibir su primera condena, fue encontrado de nuevo con las manos manchadas de sangre. Esta vez, fue otro recluso llamado Cami Time, quien tuvo que sufrir la ira de su temible ira. Tras enterarse de que dicho recluso supuestamente había estado difundiendo mentiras sobre él, decidió tomar cartas en el asunto. Así que cuando el recluso Cami Time apareció muerto en la prisión, todos supieron quién lo había hecho. Y una vez más, Hampton se encontró en la sala del tribunal ante un juez que no tenía piedad del doble asesino. Fue condenado a otra cadena perpetua, y en ese momento parecía que nunca vería más allá de las 4 paredes de la prisión. Su caso se convertiría en uno de los ejemplos más importantes de personas que sobrevivieron a condenas de prisión demenciales. El destino tenía otros planes, y la justicia se inclinaría posteriormente a su favor. En 2017, el caso de Hampton se vio beneficiado por una nueva ley estatal que prohibía la condena de menores a cadena perpetua sin libertad condicional. Apoyándose en esta nueva ley, los abogados de Hampton acudieron a los tribunales para solicitar su libertad condicional. En sus palabras, Hampton era un hombre diferente, con 10 años de buena conducta a sus espaldas. Además, había envejecido bastante y no representaría ningún peligro para la sociedad. El 11 de abril de 2019, la Junta de Libertad Condicional anunció que Clifford Hampton, doble asesino, sería elegible para la libertad condicional. Y tan solo 11 días después, finalmente salió de la prisión por primera vez desde que tenía 17 años. Fue un reencuentro emotivo para Hampton, de 78 años, y su hermana, quienes se abrazaron fuertemente tras su liberación. Pero la vida fuera de la cárcel no ha sido tan fácil para Hampton. Sin embargo, gracias al apoyo constante de la comunidad que lo sacó de prisión, Hampton ha recibido vivienda, ropa y algunos recursos económicos. Para colmo, actualmente no tiene derecho a prestaciones del Seguro Social ni a cobertura médica, por lo que vivir fuera de la cárcel ha sido una odisea. Pero a medida que su historia continúa desarrollándose, Hampton ha pasado los últimos años en relativa oscuridad mientras intenta reconstruir lo que le queda de vida.